Y después de haber descendido todos estos años, mis hermanos, después de eh, haber sido afectados todos en prácticamente toda la tierra, y ha habido para todos este descenso, que habíamos para todos este descenso, que habíamos cedido terreno, habíamos menguado la búsqueda, las comuniones, eh, aún la participación en las fiestas, que no se hacía de manera comunitaria, las fiestas que no se hacía de manera comunitaria, no se hacía como el Eterno las ordena, ¿no? Que serían convocaciones cada dos del pueblo, pero algunos hermanos como Lago, que fue la última ciudad que visitamos, a ellos les cerraron, por ejemplo, la Quejilá, probablemente estuvieron impedidos de reunirse dentro de la ciudad. Ahí los hermanos nos comentaban, para cuando son las festividades, se reúnen 300, 400 hermanos de esa zona. Es bastante hermano en esa zona del norte del país. Y ahora se agregan más hermanos todavía a las comunidades. Pero los hermanos optaron por reunirse en el campo. Y fueron hasta el sitio donde estuvimos en Shabbat, que también estuvo llueva y llueva, pero hubo un momentico que el Eterno nos permitió reunirnos. Ellos tienen ahí un sitio en el campo, lejos de la ciudad, monte en medio de la montaña, y allá ellos habían hecho un campamento, tienen un proyecto ahí para hacer un campamento bien hecho. Los hermanos ya hicieron un campamento provisional, pero el Eterno, durante el año que les prohibieron de estar en reuniones en la ciudad, estuvieron yendo a este lugar a guardar Shabbat, y no, esa debe ser nuestra actitud. Por eso aún se había hablado desde antes de que viniera todo este problema, que los hermanos era bueno que salieran al campo. Y como en esa zona de El Edén, llama en Ecuador, hay muchos hermanos que viven ahí en el campo, entonces se les facilitó hacerlo. Lo mismo vimos en Patate, los hermanos, como en las ciudades no se podía reunir, los hermanos estaban reunidos arriba por el cerro, arriba por las montañas, donde les pusimos algunas fotografías. Y eso fue algo positivo. En varias ciudades vimos que los hermanos habían salido hacia el campo en los tiempos de esta persecución, de estas cuarentenas, salieron hacia el campo, y en el campo hacían las reuniones de una manera más libre, y nunca lo dejaron de hacer. En las ciudades grandes vimos que los hermanos sí fueron afectados, porque en las ciudades grandes, como no se podía reunir, no se podían transportar, estaba la prohibición ahí, la fuerza militar ahí dentro de la ciudad, las ciudades fueron más afectadas, porque tuvieron que cerrar locales, y muchos otros tuvieron que hacerlo desde sus casas. Desde sus casas practicaron su emuná, su Shabbat, las fiestas del Eterno. De todas maneras, todo esto nos afectó, y vimos ese descenso tan impresionante que es. Pero también comenzamos a ver el ascenso de algo nuevo que el Eterno comenzó a hacer en todo el país. Desde que comenzamos, cuando nos encontramos con nuestros hermanos de Medellín, ahí con nuestra hermana Gladys, con todo el equipo que había venido de Costa Rica, con una hermana que habían venido de todo el país a ese primer encuentro que tuvimos ahí en Quevedo. Luego de ahí ya comenzamos a visitar las otras ciudades de Ecuador, una por una, donde teníamos el contacto, donde habían hermanos. Aún así hubiese un hermano, hasta allá íbamos, a esa ciudad a visitarlos, en Quito, Ambato, Patate, Riobamba, por esa zona, Santo Domingo, por toda la zona de acá de Quevedo, Babahoyo, El Tambo, Guayaquil, Santa Elena, Milagro, y así. En regiones donde hay muchas comunidades, pues ahí comenzamos a reunirnos juntos después de todo este tiempo, y la verdad fue una bendición.
ya que sabíamos que estábamos saliendo todos de un problema grave, la economía en Ecuador estaba bien difícil, después de todos estos años, los hermanos están reorganizando sus negocios, sus emprendimientos, sus empleos, pero aún así, bendito el Eterno porque aunque había mucha escasez económica, fuimos suplidos por todo el pueblo y de muchos lugares del mundo. Justamente para ese tiempo los hermanos comenzaron a mandar algunas ofrendas que las usamos con todos los hermanos de Ecuador para todas las necesidades que venían ahí en las fiestas, y todos pudimos disfrutar, todos pudimos ir, se les pudo suplir a muchos hermanos algo también para que se ayudaran en la crisis. Cuando hay crisis sabemos que eh, cualquier cosa que se pueda ayudar fortalece, más cuando se ayuda en una necesidad, se puede ayudar, fortalece, más cuando se ayuda en una necesidad que es urgente. Entonces, mis hermanos, bendito el Eterno, visitamos a todos, niños, jóvenes, dedicamos un día en la zona alta del Ecuador a visitar solo los ancianos, que hacía mucho tiempo, solo los ancianos, que hacía mucho tiempo se reúnen y logramos visitar a cada uno de ellos ahí en sus casas y nos alegró mucho verlos vivos todavía, hermanos muy ancianos, hermanos de 86 años, de 88 años, de 90 años, de 92 años, de 88 años, de 90 años, de 92 años, así hermanos, preciosos los hermanos ahí orando en lo que el Eterno les ha dado, pero ellos son muy felices cuando les visitamos, cuando vamos y vamos hasta sus casas. No viven cerca, sabemos que viven bastante lejos, pero no viven cerca, sabemos que viven bastante lejos, pero muchos hermanos nos apoyaron para poder llegar donde ellos. Algunos se habían mudado de habitación, de residencia, vivían en otros lugares, pero también los alcanzamos a ir hasta allá donde estaban. Disfrutamos mucho de ese tiempo que visitamos a los patriarcas, abuelos, con tanta sabiduría, con tanto amor que nos reciben aún allá en esos lugares. Disfrutamos mucho con los niños, en todo el trabajo que el Eterno está haciendo, y muy bueno, mis hermanos, porque en todos sentimos el apoyo de todos los hermanos. Haré en servir, en dedicarse al Eterno. Entonces ahora estamos, mis hermanos, en un punto que es muy importante, en un punto en el que estamos retornando a nuestro ascenso. Ya descendimos, no creo que de aquí vayamos a descender más. También vimos cómo el enemigo sabemos que el Eterno es un eterno creador, todopoderoso, que Hasatán es un destructor, que tiene un ministerio de muerte, que él viene justamente para eso, para matar, para hurtar, para destruir. Pero ahí no termina la historia, hermanos, destruye hogares, destruye jóvenes. Pero, mis hermanos, tenemos un Elohim todopoderoso que Él es capaz de restaurar lo que Hasatán daña. No importa la ruina en la que haya quedado, tenemos un Elohim, mis hermanos, todopoderoso. Tenemos autoridad, lleno de amor, de compasión, que restaura a nuestros hermanos. Y eso también lo vimos, como el Eterno hizo milagros grandotes y grandes, mis hermanos, palpables en la vida de muchos hermanos. Que el Eterno los levantó de las diferentes situaciones en las que Hasatán había entrado para dañar de ascenso. Y esta mañana vamos a hablar y a centrarnos en esto que ya bajamos, ya descendimos por todo el tiempo, somos víctimas de este tiempo planeado para dañar a la humanidad, pero mis hermanos, estamos nosotros en un punto para experimentar la victoria de Elohim y de aquí en adelante comenzar a ascender. Y estamos ahora en este momento, mis hermanos, de todos, esto es un camino de ascenso, este camino que Yeshua él habló, yo soy el camino, es un camino de ascenso, este camino que Yeshua él habló, yo soy el camino, este camino de Yeshua es un camino de ascenso, no es un camino plano, no es un camino horizontal, es un camino de ascenso, él es un camino en el que hay que ascender.
Y en este camino de ascenso hay espinos, hay caminos que ascender. Y en este camino de ascenso hay espinos, hay caminos estrechos, hay accidentes en el camino, hay pruebas en el camino, pero el camino es seguro porque es un camino de ascenso. Y es importante que cada uno de nosotros decida ahí en su corazón, importante que cada uno de nosotros decida ahí en su corazón comenzar a ascender. Padre, no queremos quedarnos en esa condición, vamos a ascender porque la altura, mis hermanos, es una posición de autoridad. Necesitamos subir porque entre más altos, mis hermanos, en este camino hay mucha más autoridad. Y entre más subamos, ahí, mis hermanos, hay un lugar donde la gracia, donde la Rahem del Eterno, donde el poder de nuestro Elohim, donde la autoridad del Elohim, donde la revelación de Él, mis hermanos, y haya pasado lo que haya pasado, mis hermanos, ya no podemos descender más, no podemos, mis hermanos, ser más afectados que lo que pasó en estos 3 años. Y ahora es tiempo de comenzar a buscar nuestro lugar, nuestra altura, nuestra posición, de que el pueblo iba de Misraín a Jerusalén, de Misraín a la tierra prometida y en la tierra prometida al lugar más alto de la tierra prometida, Jerusalén. Esto es un camino de ascenso. De Misraín a la tierra prometida es un camino de ascenso. Siempre en la vida espiritual es eso. Es un camino. Dejamos abajo el mundo, dejamos abajo a Satán, dejamos abajo la idolatría, dejamos abajo los problemas, las dificultades, y siempre vamos a estar mucho más bendecidos por el Eterno. Y todos estamos llamados, mis hermanos, a entender en qué área necesita ascender. Tal vez en algunas áreas ya ha ascendido, pero en otras no ha podido ascender. Vamos a ascender en esas áreas que cada uno entiende que necesita ascender, en esas áreas donde necesita mejorar su dirección, en esas áreas donde necesita hacer tikkun. Recuerde que en el camino de Teshuvah, pero muchas veces hacemos Teshuvah sin hacer tikkun, y por eso no podemos ascender. Y el tikkun quiere decir rectificar. Lo que hice mal lo voy a rectificar. Voy a aprender, voy a dedicarme a aprender en esa área en que no es, a corregir eso que no he podido corregir todavía, o que hice Teshuvah pero no hice corrección. Entonces es Teshuvah y es Tikkun, es Teshuvah y es también corregir, y fuimos llamados a eso, a corregir, aquello que se había dañado. Y para eso vamos a ir a las Escrituras, porque ahí vamos a ver el ejemplo que nos da el mismo Yeshua, que nos da nuestro mismo Adonai, cuando Él dice el libro de Filipenses que Él estaba en el trono, en lo más alto del universo, pero desde ahí Él no estimó eso, sino que Él descendió y vino a través del vientre de una mujer, y a través de ese vientre vino a esta tierra. Y no solamente ahí, bueno, creció, se formó, pero luego fue al madero, y del madero descendió a las partes más profundas de la tierra, y desde lo más profundo de la tierra, donde nadie jamás había descendido, a las mayores profundidades, desde allí Él comenzó su proceso de ascenso. Esto es importante porque esto, mis hermanos, trae gloria, esto trae cabod, sentándose en su pozo, sino que comienza a luchar por salir de ese pozo, por ascender, por pedirle ayuda. Él no se va a ofender, así sea que sea por su propio pecado, que haya caído en este hueco profundo, en este pantano sin salida, pero aunque sea, Él le va a escuchar.
Solo clamémosle a Él: Padre, mira en el hueco que me metí, en la situación en la que descendí. Ayúdame a ascender. No me quiero quedar aquí. Esta no es mi posición. Mi posición son las alturas. Mi posición es tu trono. Y Yeshua, desde lo más profundo, mis hermanos, se levantó. Venció la muerte del mundo. Y no solo eso, sino que siguió ascendiendo hasta lo más alto de los cielos, al lugar más alto de los cielos, que es el séptimo cielo, que habla la palabra, no el tercer cielo, el séptimo cielo, que es el mayor lugar de autoridad. Ahora, en el libro de Mateo, leemos que después de que Yeshua les había ordenado a ellos hacer el ceder, cuando ellos le dijeron: ¿dónde quieres que preparemos el ceder? Y Yeshua les había dicho a los discípulos dónde preparar este ceder de Pesaj. Preparar este ceder de Pesaj. Y cuando estaban ahí en el ceder de Pesaj, Yeshua comienza a hablar de un futuro bien difícil. Él comienza a hablar de un futuro cercano, de lo que le esperaba a él. Después de que habían terminado, de lo que le esperaba a él. Después de que habían terminado el ceder, habían hecho esta celebración del ceder de Pesaj, habían comido, habían orado. Ahí estaba Yeshua con sus discípulos más queridos, más cercanos. Y Yeshua comienza a decirles a ellos que él sabía, mis hermanos, el Gólgota, él sabía el Calvario, él sabía el sufrimiento. Él sabía que tenía que pasar por todo tipo de heridas, de latigazos. Él sabía que tenía que ser puesto en este madero. Él lo sabía de antemano. Esta muerte sangrienta le esperaba. Sabía que tendría que pelear, sabía que tendría que hacer eso por nosotros. Él lo sabía de antemano, pero no desistió a ese plan. Él sabía que habría, mis hermanos, un tiempo de... Él sabía que habría, mis hermanos, un tiempo de oración incesante, un tiempo de oración agonizante ahí en Getsemaní. Él sabía que ahí sudaría gotas de sangre, mis hermanos, por lo que se venía sobre él, por lo que se venía sobre él, por la agonía que ya en vida estaba sobre él. Él sabía que iba a esa montaña, mis hermanos, y él ese día de agonía, mis hermanos, estaba esperando el apoyo de sus discípulos. Y oraba y venía y sus discípulos durmiendo. No había apoyo en sus discípulos. A lo último él entendió que no obtendría ese apoyo que él esperaba de sus talmidín. En el momento más difícil lo dejamos totalmente solo. En un Kefa, un Yohanan, que estuvieran ahí al lado de él, dándole ánimo, fortaleciéndole. Estaban todos llenos de sueño, cansados, y eso fue más grande que el amor a su Mashiach. No es fácil esta vida de oración. No es fácil. Yo les dije a ustedes, el ministerio de oración es el más difícil. Esto, mis hermanos, no todos van a estar aquí. Tenemos miles y miles de seguidores en todas las redes, pero este equipo es único, porque es que ni los discípulos pudieron, ni los discípulos en ese momento. Los discípulos pudieron, ni los discípulos en ese momento. ¿Por qué el Eterno escoge estas mañanas? Porque ahí hay que hacer guerra contra su cobija, guerra contra la cama calientita, guerra contra el tiempo de sueño más delicioso del día. Pero no podemos ser como los discípulos. Él cada mañana viene buscando también apoyo en nosotros. No es que se levanta ahí usted solamente para apoyar a los hermanos. Cuando decimos oración de apoyo es porque somos un ejército que apoyamos al Eterno. Somos el apoyo del Eterno primeramente. Luego el apoyo de Él. Estamos también dando aliento al Eterno. Él buscaba eso ahí en el Getsemaní, no crean que no. Por eso él iba y oraba
y sudaba gotas de sangre y clamaba y venía a ver a los discípulos y estaban durmiendo y él agonizando volvía y se iba a tiempo a buscar ese apoyo y aliento en sus talmidín, pero resulta que no lo encontraba. Ellos seguían durmiendo, dice que sus ojos estaban tan pesados del sueño, y así es, mis hermanos, cada mañana. Cada mañana, mis hermanos, nuestros ojos están pesados del sueño. Muchas veces no es ni siquiera el sueño. Y muchos dicen, no, es que es muy temprano. Especialmente en climas fríos, donde a esa hora de la mañana, mis hermanos, es una mañana deliciosa, las cobijas calientitas y afuera el ambiente está frío. Bueno, esto, mis hermanos, es una guerra de ascenso. Y si luchamos contra todo eso, podemos comenzar a ascender. Estamos aquí primeramente porque somos un equipo de apoyo y aliento para nuestro Mashiach. Un equipo de apoyo y aliento para Él. Él quiere hacer mucha obra, pero Él necesita personas que se pongan del lado de Él. Hacer mucha obra, pero Él necesita personas que se pongan del lado de Él. Si un Kefa esa noche le hubiese dicho, Yeshua, aquí estoy, tranquilo, yo voy a estar contigo hasta el final, como lo había dicho anteriormente. Pero él no sabía que en la práctica esto era muy, muy doloroso, era muy duro, era muy duro. Cuando miramos, mis hermanos, este camino de ascenso es un camino de lucha. Este camino de ascenso es un camino de pruebas, como lo está mostrando. Es un camino en el que no estamos contentos con él. Las situaciones son adversas. Pero mire lo que dice Matitiyahu 20:30. Después de cantar el Halel, salieron hacia el monte de los olivos. Y eso está hablando toda la que la situación sería triste, que la situación no sería esperanzadora a la vista humana, que sería una lucha, que sería algo difícil para su vida. Él estaba pasando esta prueba, estaba en un momento de descenso en esta vía difícil. Les había comentado a sus talmidín todo lo que había pasado, le iba a pasar en ese momento. Estaban en la última noche de Pesach para el Mashiach. Sin embargo, aquí en Mateo 26:30 vemos cómo terminó esa reunión. Terminó con mucha alegría. Después de cantar el Halel, estaban cantando alabanzas, estaban exaltando, estaban tal vez incluso danzando, porque a eso se refiere el Halel, a un tiempo de alegría, a un tiempo de exaltación, a un tiempo en el que cantamos nuestras victorias, aunque estamos en esos huecos profundos, como cuando vemos a Shaul encadenado de pies y manos, con su rostro en tierra y con su cuerpo en tierra, pero ahí con su compañero era tan fuerte sobre él estaba cantando, y cantando duro, de tal manera que todos los presos ahí en la prisión los oían. Así estaba Yeshua. Cuando él estaba cayendo en esta prisión de la muerte, cuando él estaba cayendo en la prisión de Hasatán, que sabía que iba a tener, después de cantar el Halel. Esto, mis hermanos, son los principios espirituales. Este camino no es para lamentarnos, este camino no es para quedarnos postrados. Levántese, levante un Halel, levante una canción al Eterno, levante un salmo, cante usted. No sé cómo es la canción de este Teilín. Póngale una música, póngale una canción, póngale unas notas, cántelo con su propia melodía. Levántese, mi hermano, de ese estado postrado, de ese estado negativo. Pues comience la lucha cantando. Yeshua comenzó todo este camino, mis hermanos, cuando él dijo: vea, ya me espera una noche
de oración incesante, una noche de oración agonizante. Me espera la muerte, me esperan heridas. Todo les contó hasta el militar a todo esto cantando. Y después de cantar el Jalel, después de haberles contado la historia de lo que venía sobre él, salieron hacia el Monte de los Olivos. Mis hermanos, aquí Yeshua nos está mostrando un ejemplo. Si estamos en el camino de la ascensión, su camino de ascender, usted y yo estamos en este camino. Y en este camino, mis hermanos, Él nos dará la fuerza para ascender. Tal vez usted esté cansado de ascender, pídale fuerzas, Él dará fuerza al cansado. ¿Y cómo nos da fuerza Él para ascender? Glorificándolo. La fuerza viene cuando Él para ascender, glorificándolo. La fuerza viene cuando alabamos en medio de nuestra tribulación, cuando cantamos en medio de nuestra tribulación, cuando adoramos en medio de nuestra tribulación, cuando proclamamos sus victorias en nuestros cantos, y ahí comenzamos esta vida de ascensión en victoria. Nuestros cantos, y ahí comenzamos esta vida de ascensión en victoria. Aunque nos cueste algún tipo de lucha, claro, va a haber lucha, va a haber batalla. Van a haber batallas no solamente exteriores, van a haber batallas internas ahí que proceden de su incredulidad, de su corazón. ¿Cómo voy a salir? Proceden de su incredulidad, de su corazón. ¿Cómo voy a salir de una situación tan lamentable? Comience a cantar Jalel. Esto es lo más importante. Esto nos va a costar, mis hermanos, luchas, batallas, conflictos internos, externos. Conflictos internos, externos. Nos puede costar algo aún en nuestra vida física. Algunos sacrificios adicionales, como el que le estoy diciendo. Levantar en la mañana cada día es un sacrificio. Pero necesitamos seguir el ejemplo de Dios, seguir el camino de la ascensión. ¿Cómo sabemos que estamos en el camino de la ascensión? Cuando en medio del problema estamos contentos. Cuando en medio del problema estamos alabando. En medio de llorar, de quejar, estamos alabando, como está haciendo aquí Yeshua con sus talmidín. Y debemos seguir este ejemplo. Este es el ejemplo de la victoria. Estamos glorificando a nuestro Rey. Le estamos dando cabod a Él, lo estamos exaltando, lo estamos alabando. Esta glorificación de Yeshua, lo que dice Filipenses, que el Padre se ha glorificado. ¿Qué es eso de la glorificación? La glorificación es esa aspiración orante a Él. Orante quiere decir que estamos continuamente orando. Orante es algo continuo, no es solamente orar una vez, no. Es una orante, es una vida, como la gente dice, de oración. Pero es una vida orante, es una vida que ora y ora y ora, y que intensamente ora y ora y ora. O sea, no menguamos. Esta es nuestra herramienta de la ascensión. Una aspiración orante, una vida orante y una vida de alabanza, una vida de Jalel, una vida de adoración. Esto, mis hermanos, nos lleva al punto máximo de nuestra victoria. Este es el camino de la victoria, la gloria. Este es el camino de la victoria, la glorificación a nuestro Rey Yeshua, por medio de oración, por medio de Jalel, como dice aquí, por medio de la alabanza, por medio de la adoración, por medio de honrarlo a Él por lo que Él es. Esto, mis hermanos, nos lleva al punto de nuestra victoria. Esto es lo que nos ayudará a ascender al monte Kadosh de Elohim. El punto más alto es el que vemos en el libro de Revelación, en el capítulo 22, cuando habla de la Nueva Jerusalén. Abajo en las bases hay puertas de entrada. Esa calle comienza a ascender y ascender y ascender. Y el punto más alto de la Nueva Jerusalén es el trono. Ese es nuestro lugar. Este es nuestro camino de ascenso. Estamos en este camino de ascenso. Unos van en algún lugar, otros van en otro lugar. Pero todos, mis hermanos, estamos ascendiendo a los de nuestro Elohim. Y por eso es muy importante esta actitud orante. No solo orar una vez,
sino una actitud orante, una actitud que desarrolla una vida continua de oración y oración. Y no solamente tener una actitud orante, en esta actitud orante, en esta vida orante, continuamente le estamos revelando nuestros deseos a nuestro Rey. Continuamente le estamos presentando nuestros deseos a nuestro Rey. Continuamente le estamos recordando las peticiones a nuestro Rey. Esa es la actitud. Pero no es solamente eso, porque es importante que también en nuestra práctica de oración dediquemos tiempo a glorificar a Yeshua. O sea, a darle gracias, a exaltarlo, a adorarlo. Podemos obtener siempre la victoria. Dedicamos nuestro tiempo a glorificar su nombre, a exaltar su nombre, a exaltar su sangre, a exaltar su obra, a recordar lo que Él hizo a favor nuestro, cantándole, danzando para Él, no solamente en la comunidad. En Ecuador he dado mucho esa actitud de danzar al Eterno. Danzan bastante. Todas las comunidades danzan. Esto es muy bueno. Esto es muy positivo. Y como veíamos en algún lugar, danzar y danzar fuerte, danzar y danzar para el Eterno continuamente. Y no solamente danzar para el Eterno continuamente. Y no solamente danzar, orar y orar duro, orar y orar gritando, orar y orar con energía, cantar de la misma manera, no de una manera pasiva, sino sabiendo lo que estamos cantando y haciendo énfasis en lo que estamos cantando, a través de la oración, y haciendo énfasis en lo que estamos cantando, a través de la oración, a través del canto, a través de la danza. Estos son armas que el Eterno nos ha dado en este camino de ascensión, son las armas más importantes. Además está lógicamente el estudio de la Torá, el estudio de la parashá diaria, que la publicamos en Torá, el estudio de la parashá diaria, que la publicamos en todas las redes para que la gente tenga todo el alimento necesario, dedique tiempo a este estudio de la palabra. Y esto, mis hermanos, es el camino en el cual el Eterno nos está instruyendo. Ahora que Él ha incluido, en el cual el Eterno nos está instruyendo. Ahora que Él ha incluido a los niños en primera fila. No debemos quitar a los niños de la primera fila, porque Él nos mostró que ellos son el futuro que debemos cuidar de una manera especial. Todos, no reemplazar, mis hermanos, nada por servir de una manera adecuada a los hijos. Los equipos que el Eterno ha levantado ahí de todos los países, mis hermanos de Chile, hay que reconocer, porque mi hermano Mauricio de Chile fue el que dijo esto. Mi hermano, estamos haciendo esto con nuestra familia, ¿qué tal si lo hacemos también para todas las comunidades? Dicen, hermano, canto alabanza con mi hermano Yohanan de Argentina. Excelente, mi hermano, porque nos están enseñando a otros hermanos de Colombia que están ahí en la música, mi hermano Jesús Antonio, mis hermanos que están en la oración, este equipo que debiera nombrar a cada uno de ellos, porque es una bendición, mis hermanos. Ustedes, como el quioso que el Eterno ha puesto, no solamente para nosotros, sino para todo Am de Israel, para todo el pueblo y para todo lo que el Eterno está haciendo hoy día. Todos y cada uno, mis hermanos que están ahí apoyando, los hermanos que están diseñando, las hermanas que trabajan en el diseño de todo el material que tenemos, mis hermanos, en todo está hoy haciendo en todos los países. Entonces, mis hermanos, es importante esta oración de apoyo y aliento. Estamos aquí porque apoyamos este ministerio del Mashiach. Estamos aquí porque estamos alentando también a que nuestro Mashiach, a través de la oración, Él haga la obra que queremos ser usados. Entonces es importante no solamente orar, esta actitud orante, en la cual revelamos nuestros deseos, nuestras peticiones, nuestras angustias a Yeshua, sino que es importante también en nuestra práctica de oración que dediquemos tiempo a glorificar a Yeshua. Ahí en su vida personal, cántele en la presencia de Él, cántele, dance delante de Él. Él mismo, como lo mostramos en Gilel, Él también danzaba. Si usted está pasando por alguna situación difícil, de lo más difícil, una situación que usted cree que es el único que le está pasando y que es el único que le está pasando y que nunca nadie ha pasado por una situación tan difícil en algún área de su vida,
¿sabe qué? Mi hermano, mi hermana, comience a orar. Ahí usted que está postrado, comience a orar. No se deje desanimar por el enemigo. Comience a orar allá, desanimar por el enemigo. Comience a orar allá, mis hermanos, en su pozo, ahí en su enfermedad, ahí en su angustia, ahí en su pérdida, ahí en el momento que está. Comience a orar. Comience a glorificar al Rey, comience a cantarle, comience a adorarle. No sé glorificar al Rey, comience a cantarle, comience a adorarle. No sé canciones, invénteselas. Si no las sabe, invénteselas. Pero glorifique al Rey de Reyes. Agradézcale, mis hermanos, agradézcale aún por la situación en la que está. Y desde ya agradézcale por su victoria. Estoy aquí, pero yo me veo en... Y desde ya agradézcale por su victoria. Estoy aquí, pero yo me veo en lo más alto de este camino de ascensión. Yo me veo allá delante de él en su trono. Estoy en este hueco, pero mi actitud orante, pero mi actitud de glorificación, de alabanza, de adoración, de danza, pero esta actitud me va a llevar a mi punto máximo de victoria, me va a llevar a la cumbre de mi victoria, a la cumbre de mi libertad, a la cumbre de mi gozo. Yo les había contado a mis hermanos, pasamos también difíciles. Yo tuve mi propio camino de descenso. Durante 42 días, un camino de descenso por algo que parecía sencillo y era sencillamente un dolor de mi oído izquierdo. Y al principio este dolor iba y venía, aparecía y desaparecía él mismo, aparecía y desaparecía. Y yo la verdad no le presté mucha atención a eso, pensaba que era algo pasajero. Y así comenzaron a pasar las semanas y el dolor se agudizaba, el dolor empeoraba. Fui donde un médico y el médico lo que dijo, no, aquí tiene que aplicarse una inyección. Soy enemigo de las inyecciones, soy enemigo de la medicina. Muchos hermanos conocen, muchos me dicen, es un rebelde. No sé, esa es mi cultura. Yo nunca aprendí a depender de la medicina, aprendí más a depender del Eterno, de ninguna medicina. No dependo ni siquiera de la natural, de vez en cuando. Y esto pasó en ese tiempo. Ese dolor empeoraba. Lo que me dijo el médico, uy, estas cosas del oído son bien peligrosas. Porque si se hace un mal tratamiento, usted puede quedar a hacer algo que nadie me garantiza que mis oídos van a recuperar. Todo esto, mis hermanos, duró 40 días. Este fue un periodo bien difícil de ascenso. Al final, este dolor era tan severo que no podía comer, no podía beber, no podía dormir noches en... Y ahí fue cuando, como a la mitad del periodo, me volví al médico, pero me volví al médico de médicos. Cada noche entera que no podía dormir estaba en la presencia. Y yo tuve unas experiencias, mis hermanos, en el tiempo extraordinarias. Era algo tremendo. Era algo tremendo. Tenía que permanecer en la presencia de Yeshua en esas noches. Cuando entraba en la presencia de él, yo experimentaba, no le digo sentía, me imaginaba, no, experimentaba que él me ponía en una cápsula, experimentaba que él me ponía en un ambiente, no sé qué cosa era, lo único que sé es que cuando yo sentía que él me ponía en ese lugar, no sentía nada, no sentía el tiempo, no sentía el dolor, no sentía ni siquiera mi cuerpo, nada, era una experiencia, pero salía de el dolor. Él sabe curar, pero él me estaba dando otras lecciones en ese camino de descenso. 42 días. Cuando ya el dolor, mis hermanos, era tan severo, ahí comencé a experimentar una mayor comunión con el Eterno, con este médico de medicina, muchos equipos de su tecnología, digo así, para podernos ayudar en ese momento. Esto fue tremendo porque este dolor era un dolor que dolía continuamente. Y me llevó él a
me llevó él a tener ahí muchas revelaciones, a conocerle de una manera muy especial. Y para mí eso era más grande que una sanidad, porque muchas veces luchamos por una sanidad cuando él quiere mostrarnos cosas que valen más que una sanidad. Y para mí ese periodo fue un periodo en el cual más que una sanidad. Y para mí ese periodo fue un periodo en el cual conocí de Yeshua de una manera más especial todavía. Y llegó el momento en que él hizo la obra, cuando ya me había pasado por toda esta prueba, cuando yo había conocerlo de una manera especial. El día 42 pasó, el día 42 pasó este dolor hasta el día de hoy, mis hermanos, totalmente sano. Estamos en un camino de ascenso, y este camino de ascenso no es solamente un camino para buscar mi sanidad. No, yo tengo un aspecto de nuestra vida, Él quiere enseñarnos. En cada tribulación, Él es nuestro maestro. Él, así como entrenó a sus talmidín durante 3 años y medio, Él también nos está entrenando todos los días. Él dispone de cosas alrededor nuestro, dispone de situaciones alrededor nuestro, para que seamos entrenados, para que seamos educados por Él, para que seamos enseñados por Él, en cada situación grande o pequeña. Muchas veces vamos por el milagro. Por eso cuando vemos a la palabra, por ejemplo, en Yohanan, Él no dice que hizo milagros, Él dice que hizo señales. Y eso es otra cosa, porque la señal, y especialmente este camino de descenso que yo tuve con este dolor de oído, fue para eso. Fue una señal para aprender otras lecciones que Él necesitaba dar a mi vida. Y en el libro de Efesios capítulo 4, del 8 al 10 dice: porque eso se dice, habiendo subido a lo alto, capturó la cautividad y dio dones a los hombres. ¿Y qué quería decir que ascendió? ¿Y qué quería decir que ascendió? Sino que Él también descendió ante las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió también subió sobre todos los cielos para llenarlo todo. Para llenarlo todo. Entonces vemos que antes de Yeshua ascender al trono, Yeshua primero descendió al Seol. Y Él ahí en el Seol tomó las llaves del Seol, tomó las llaves de la muerte, tomó la autoridad en todos estos lugares, derrotó al que tenía el imperio de la muerte en todos estos lugares, derrotó al que tenía la llave, no solo le quitó la llave, derrotó al que tenía las llaves de la muerte, lo venció, quebró el poder de la muerte. Él necesitaba descender allí, porque Él necesitaba destruir esta fuerza al príncipe de este mundo, y Él lo destruyó desde lo más bajo, y ahí nos abrió el camino de la ascensión. Desde ahí, desde lo más bajo, Yeshua es aquel que ha estado en la condición más baja, por lo tanto Él puede ayudar. Yo he descendido tan hondo, no, hay alguien que descendió mucho más abajo, y Él es capaz de ascenderlo. Él es capaz de ascenderlo cuando nos volvemos de verdad, de corazón a Él. Entonces la ascensión comienza ahí, en ese punto. La ascensión comienza cuando usted se da cuenta que está en el punto más bajo. La ascensión comienza cuando usted reconoce que está en algún tipo de problemas en este momento, y en una condición tan baja. Si usted no estuviera ahí, no fuera consciente de eso, pues nunca podría subir a donde Yeshua quiere que usted esté. Hemos venido a Yeshua, pero hemos venido con diferentes problemas, con diferentes dificultades. Caminamos en Él, pero en el camino nos encontramos también diferentes problemas y dificultades.
problemas y dificultades. Y aunque muchas veces somos creyentes, también nos encontramos muchas veces enfrentándonos con el pecado. Pero si está vivo usted, la historia no ha terminado. La historia no ha terminado y usted debe ponerse nuevamente en el camino de ascenso. Debemos salir del problema, claro, y comenzar nuestra vida de ascensión como nos la está mostrando el mismo Yeshua. Incluso si usted está cuesta abajo, incluso si usted está descendiendo, no solamente que descendió, sino incluso si usted sabe que está descendiendo, que es una etapa intermedia de ascenso, mi hermano Elohim, Él está buscando algo más de usted. Él está buscando que usted entre en este camino de ascensión de Yeshua, en este camino en la vida de resurrección de Yeshua. Lo primero que tenemos que hacer, lógicamente, es pedirle perdón a la mentira y no usar la emuná de Elohim. Esa emuná que Él nos dio, esta emuná llena de promesas, llena de hechos, llena del Ruach, esta emuná llena de su presencia, esta emuná llena de un hecho maravilloso que fue la obra que Él realizó en el madero. Debemos renunciar, mis hermanos. Parece verdad, pero es una mentira. Inclusive por alguna palabra que haya hablado. Debemos buscar nuestro arrepentimiento y debemos decidirnos a hacer tikkun, a rectificar. Y ese, mis hermanos, es una limpieza espiritual del territorio desde el cual se debe comenzar el ascenso. Cuando el pueblo de Israel llegó a la primera ciudad donde debía poner los pies, la primera ciudad, Jericó, ahí comenzó, mis hermanos, esta limpieza, territorio desde el cual se debía comenzar a ascender. El lugar donde usted está es su Jericó, y ese lugar tiene que quedar marcado. Ese lugar, ese momento tiene que quedar marcado. No es una oración común y corriente a la que usted hace todos los días. Tiene que ser una oración. Cuando yo comencé este camino tenía mis luchas, tenía mis dificultades, como joven que era. Pero todavía me recuerdo que un día iba orando como a las, no recuerdo exactamente la hora, pero iba orando. Y me recuerdo que en medio de la calle, en medio de una carretera transitada que iba, ahí doblé mis rodillas y ahí oré al Eterno y me acuerdo de esa oración. Ese territorio, mis hermanos, para mí quedó marcado. El arrepentimiento es eso, es una limpieza espiritual del territorio. El arrepentimiento es eso, es una limpieza espiritual del territorio desde el cual usted se encuentra y desde donde debe comenzar este ascenso. Debe quedar marcado. Esta oración de arrepentimiento genuino para volver al camino del Eterno, esto debe quedar marcada. Para volver al camino del Eterno, esto debe quedar marcada. Estas son las oraciones que aparecen registradas en la Escritura. Todas esas oraciones del comienzo de un ascenso espiritual que quedan registradas. Y usted en ese momento, ahí en ese lugar donde, ese territorio, ese lugar donde usted está ahorita y necesita volverse al Eterno, ahí usted, en ese lugar, debe usted marcar el lugar, una alabanza especial, marcarlo de alguna manera y decirle, no estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo, venga de donde venga, no estoy de acuerdo, no lo acepto, no acepto esto como mi realidad. La fe de Yeshua siempre obra, la fe de mi Mesías, la fe de mi Rey. Y aquí, mis hermanos, necesitamos comenzar confesando, pero de una manera que marque, mis hermanos, este momento. Empezar a confesarlo. Negarnos, mis hermanos, a creer que la situación en la cual estamos es nuestra. Y comenzar a ascender, y comenzar a creer, y comenzar a clamar a Yeshua, a llamar a Yeshua,
a creer en su obra, a creer en su sangre, a creer en su victoria, a creer que Él ya, a creer en su sangre, a creer en su victoria, a creer que Él ya, mis hermanos, venció el Sheol, Él venció la muerte, Él venció a Hasatán, Él venció toda enfermedad, Él venció toda escasez. Esto es una lucha, abrirnos paso, mis hermanos, en este camino de ascenso. No acepto esto como mi derrota, esto como mi realidad. Esto tenemos que hacerlo, mis hermanos. Tenemos que comenzar este camino de ascenso, este camino de lucha. Y más ahora como pueblo, que el Eterno nos está dando esta oportunidad a todos nuevamente, después de estos 3 años, desesperados, desde el lugar donde esté, mis hermanos, desde el lugar donde usted esté, debe comenzar su camino de ascenso. Y desde aquí, mis hermanos, proclamar estas victorias que Yeshua nos ha dado. ¿Por qué podemos arrepentirnos? Porque Yeshua ya nos perdonó. ¿Por qué podemos arrepentirnos? Porque Él ya hizo una obra por nosotros. ¿Por qué podemos arrepentirnos con tranquilidad? Porque Él no me va a condenar, porque Él no nos va a condenar, Él no nos va a juzgar. Estamos en un tiempo en el cual gratuitamente nos acercamos a Él por causa de la obra que Él hizo. Debemos tener un cambio de mentalidad. No, tal vez este pecado, si no me lo perdona el Mashiach, Él murió por todos nuestros pecados. Por todos, absolutamente por todos. No hay pecado que no cubra la muerte de Yeshua. Su sacrificio fue por todos nuestros pecados. Fue por causa justamente de nuestros pecados que Él tuvo que morir. Debemos comenzar, mis hermanos, de esta manera, con una teshuvah genuina, un volvernos al Eterno de una manera completa. Volvernos a Él es volver. Él no vino en vano a esta tierra, Él vino por nuestra condición. Cuando Él vino, el pueblo estaba destruido, el pueblo estaba derrotado. Él encontró a un Israel lleno de ceguera, a un Israel con problemas de ceguera, a un Israel lleno de ciegos, a un Israel lleno de cojos, de mancos, de paralíticos. Él encontró a un Israel derrotado, a un Israel destruido, y por eso Él murió. Su ministerio sencillamente nos muestra el estado en que estábamos. Y Él no dijo en algún momento, no, este Israel no vale la pena, este Israel no vale. No, Él mismo dijo, yo he venido por los enfermos, no por los sanos. Los sanos no tienen necesidad de médico, pero los enfermos sí. Ese es su ministerio. Volvernos a Él es volvernos en confianza a Él, a sus palabras, a la obra que Él hizo por nosotros, una obra tan completa. Y cuando hacemos esto, mis hermanos, este es nuestra piedra para impulsarnos. Este es el terreno para impulsarnos y comenzar a escalar, mis hermanos, en nuestra vida. No podemos ascender si no entendemos dónde estamos. No podemos ascender si no entendemos dónde estamos. En las diferentes áreas. En las relaciones, por ejemplo, con las personas. Tal vez algunos digan, no, ya para mí no hay esperanza, mi hogar está vuelto trizas, mis hijos están vuelto nada. No, mis hermanos. No, toda área. Yeshua dice que Él hace volver el camino de los padres a los hijos y de los hijos a los padres. Él puede restaurar, mis hermanos, aún las relaciones rotas. Las relaciones de parejas que parecen que no hay esperanza, Él las puede restaurar. Solo que lo que Él requiere es que haya teshuvah. Problemas en la empresa, que me van a echar, que van a cerrar la empresa. Mis hermanos, no teman, no teman. Oremos, todo está cubierto por nuestro Padre. Cualquier tipo de situaciones, enfermedades, quiebras financieras. Hermano, el Eterno, Él tiene el control sobre todas las áreas de nuestras vidas. Alguien está pasando por un grave problema que necesita una cirugía, una curación física. Ahí tenemos al médico de médicos. Otros están destruidos. Otros están destruidos internamente, sus corazones destruidos, rotos, llenos de dolor. Él es el médico, mis hermanos, Él es el médico por excelencia.
Para alguien que está destruido en su fe, que ha sido perturbado, confundido en su fe, que ha sido perturbado, confundido en su fe, Él es la verdad. Es muy importante que usted mismo tome una decisión por usted mismo. La pregunta es, ¿usted está de acuerdo con este problema en su vida? ¿Está de acuerdo con este problema en su vida? ¿Está de acuerdo? ¿Usted acaricia ese problema como si fuera suyo? Ay, problemita, usted vino a mi vida por mi culpa, pequé, me equivoqué y esta es la consecuencia. No se condene más. No esté de acuerdo con ese problema en su vida. No lo acepte como propio, ese problema en su vida. No lo acepte como propio, porque si lo hace así, usted no lo podrá combatir. Ese problema no es suyo. No lo acepte como suyo, no lo acepte como propio. Combátalo, dígale, no acepto esto. Los problemas, es no deshacernos, es no reprobarlos. No es que es mi culpa, no, ni aún así. No, usted busque porque nosotros tenemos la posibilidad de hacer tikkun, de hacer rectificación. Una pareja, digamos, se rompió porque hicimos las cosas sin cooperar esa pareja. En todas las áreas, mis hermanos, en todas las áreas hay solución. Solamente que necesitamos nosotros apegarnos a nuestro rey, a su dirección, a nuestro médico, a su guía. Todos nos hemos equivocado, y por eso es que el Mashiach tuvo que venir. Necesita renunciar a ello. Padre, este problema lo he tenido como mío. Este problema, Padre, me lo he puesto a mis hombros como si fuera mío. Cambie, mi hermano, mi hermana, su forma de pensar sobre esta situación. Y este será el comienzo de su ascenso. Porque este es el momento, mis hermanos, cuando usted renuncia a su problema, le está cerrando las puertas al enemigo. Y la segunda parte es que necesitamos cambiar nuestra fe por la fe de Elohim. Es cambiar su cultura por la fe de Elohim. Es cambiar su cultura por la fe de Elohim. Es cambiar su forma de pensar por la manera de pensar de Elohim. Necesitamos cambiar nuestra fe por la fe de Elohim. Como dice Marcos 11:20 al 24. Por la mañana cuando los talmidín pasaban de camino, vieron que el árbol de higuera estaba marchito hasta las raíces. Kefa le recordó y dijo a Yeshua, Rabí, mira, el árbol de higos que maldijiste se ha secado. Entonces Yeshua respondió y le dijo, que la emuná de Elohim, no su emuná, la emuná de Elohim esté en ti. Porque de cierto les digo que todo el que diga a este monte, quítate de aquí y échate en el mar, y no dudar en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que las habéis recibido. Creed que las habéis recibido y las obtendréis. Necesitamos, mis hermanos, ver nuestra situación a través de los ojos de Elohim. Ver nuestra situación con los ojos de Elohim. Ver nuestra situación con los ojos de Elohim. No vea con sus propios ojos, véalo con los ojos de Elohim. A través de este prisma de la fe de Elohim. ¿Cuál es la fe de Elohim? La palabra escrita de él. Y comience a la palabra escrita de él. Y comience a permanecer firme en la palabra de Elohim. Comience a permanecer firme en lo que dice la palabra de Elohim. No crea en las circunstancias. No crea ni siquiera en el problema. Pero es que mi problema es real. No crea en él. Porque lo real es la palabra. Lo real es lo que dice la palabra. Esa es la fe de Elohim. Incluso si algunas cosas continúan y lo debilitan para hacerlo retroceder. Si usted cree en estas cosas, en estos síntomas, esto, mis hermanos, lo va a convencer de que la verdad no obrando en la fe de Elohim, sino usted está obrando en su propia fe. Y está descuidando la palabra. Ha salido de esta esfera de la palabra de Elohim
la cual contiene la fe de Elohim, la cual contiene la fe de Yeshua, como dice Shaul. Lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Mashiach, en la fe del Ben Elohim. En la fe de Yeshua es en las palabras de Yeshua. Debemos aferrarnos a las palabras de Yeshua. Debemos aferrarnos a las palabras escritas, a lo que está escrito. Escrito está. No me muevo de ahí. Escrito está. Tengo este problema, pero está escrito. Tengo esta enfermedad, pero está escrito. Sí, tengo este problema, pero está escrito. Tengo esta enfermedad, pero está escrito. Ciertamente tú llevaste mis enfermedades. Yo me aferro ahí, me anclo en esa verdad. Esa es la fe de Elohim. Y Yeshua nos ha preparado la victoria, mis hermanos. Toda su obra, todos sus sufrimientos, todo lo que él hizo fue para prepararnos la victoria, para darnos la victoria en todo. Y Yeshua descendió a las profundidades donde tomó las llaves. Él tomó la autoridad en las partes más bajas. Y él tomó la fuerza del fuerte para abrirnos el camino de ascenso. Nosotros, porque si partimos de esta tierra ya tenemos la victoria de que nos levantaremos, resucitaremos, porque ya hay uno que abrió ese camino. Él tiene esas llaves. Y mis hermanos, es el camino de entrada en esa victoria. Creer, mis hermanos, en lo que él hizo, toda por nosotros. Debemos entender que Yeshua, él, mi hermano, tiene algo reservado para cada uno. Él tiene algo reservado para cada uno de nosotros. Pero algo sigue fallando. ¿Qué es lo que sigue fallando? Que dependemos de las circunstancias, de lo que vemos, de lo que está alrededor, de lo que dicen. Mis hermanos, esa no es la verdad. La verdad está en la palabra del Eterno. La verdad está en la obra de Yeshua. Ahí está la verdad. ¿Por qué se escapan las bendiciones? Porque no ponemos el ancla donde debíamos ponerla, que es la fe de Elohim, la fe del Mashiach. Y debemos asirnos a esto, mis hermanos, continuamente en nuestra vida. Usted debe comenzar a luchar, mis hermanos, por esto, por permanecer en lo que está escrito, por permanecer en la fe de Elohim, para que Elohim se revele. Y como dice Yeshua, lo que digas con tu boca, eso es. Y como dice Yeshua, lo que digas con tu boca, eso es. Entonces, si usted dice la palabra de Elohim, eso es. Si usted confiesa la palabra de Elohim, eso es. Lo que digas con tu boca, dice Yeshua, eso es. Ese es el secreto. Entonces, si lo que nuestra boca confiesa, eso es, entonces comencemos a proclamar la palabra de Elohim. Comencemos a proclamar los hechos de Elohim, porque lo que yo diga, eso es. Así como nuestro Padre, Él proclamó, sea la luz, y fue la luz. De la misma manera, lo que usted proclama con su boca, eso es. Él nos dio a nosotros este poder que Él tiene, el poder de la palabra. Y Yeshua lo reconfirma cuando Él dice que habló contra la higuera y la higuera se secó. Y Yeshua nos enseña, es que el secreto es fácil. Lo que digas con tu boca, eso es. Ese es el secreto de la victoria. Y si nosotros aprendemos con tu boca, eso es. Busque las promesas que hay para su vida, eso es. Confiéselas, eso es. Escríbalas por todo lado en sus casas. Escriban la palabra, escriban estas promesas, repítala continuamente porque Yeshua está diciendo, lo que digas con tu boca, eso es. Repítala continuamente porque Yeshua está diciendo, lo que digas con tu boca, eso es. Obtendremos lo que decimos con nuestra boca. Comience, mi hermano, a recuperar lo que es espiritualmente suyo. El mayor don que el Eterno nos ha dado es su palabra, y su palabra no falla, su palabra se cumplirá, como dice la palabra, ni una ha dado es su palabra, y su palabra no falla, su palabra se cumplirá, como dice la palabra, ni una yud, ni una kots pasará de la Torah hasta que todo se haya cumplido. Cada promesa, cada palabra, cada hecho, cada bendición se cumplirá. ¿Cómo hacemos que se cumpla? Repitiéndola. Comience a lo que es espiritualmente suyo, lo que se ha perdido. Comiéncelo a recuperar por el derecho que nos dio Yeshua, por el derecho de su victoria. Comience a recuperar, mi hermano, la libertad de Yeshua. Comience a recuperar la sanidad de Yeshua. Comience a recuperar el de Yeshua. Comience a recuperar el arreglo de Yeshua.
en los asuntos que requieren, mis hermanos, arreglo. Comience a luchar por ello, a repetir estas promesas. Hágalo en el ruach de santidad. Recuerde lo que dice el libro de Efesios 1, 19, 23. Y grandeza de su poder que obra en nosotros, los que confiamos en Él, según la operación soberana del poder de su fuerza, la cual operó en Mashiach, cuando le levantó de los muertos y lo estableció como su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo gobernio o cualquier otro nombre que se pueda mencionar en el Olam Hasen o en el Olam Abba. También Él ha puesto todas las cosas bajo sus pies y le hizo cabeza sobre todas las cosas a la Kehilá, a la congregación, a la asamblea del pueblo de Israel, a la congregación, a la asamblea del pueblo de Israel, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si comenzamos, mis hermanos, a actuar en estas dos direcciones, a través de la Teshuvá, de la rectificación, y a través de la Teshuvá, de la rectificación, y a través de confesar la palabra del Eterno, veremos más señales de lo que usted cree. Veremos muchas más señales de la victoria de Yeshua en nuestras vidas. Si todos comenzamos a levantarnos y a quitarle al enemigo, entonces Yeshua será revelado y todos seremos enriquecidos con las bendiciones de Elohim. Estas bendiciones, mis hermanos, se extenderán a muchas más personas y nuestra emuná, nuestra fe, comenzará a trabajar en un nivel superior. Bendito eres tú, Adonai Yeshua, por todo lo que decimos, Yeshua, porque tu victoria, tú nos la diste. Tú nos diste la victoria lograda, la victoria alcanzada. Tú nos diste la autoridad lograda por ti. Tú nos diste, Padre, esta palabra de victoria, esta palabra que contiene tu emuná, que contiene tu obra. Tú nos diste la emuná de Elohim para vivir por la emuná de Elohim, para vivir confesando la palabra de Elohim, creyendo la palabra de Elohim. Bendito eres tú, Yeshua, por abrirnos este camino, por darnos, Padre, este camino maravilloso. Como tú dijiste, lo que digas con tu boca, eso es. Padre, cierra nuestras bocas para hablar cosas negativas, para quejarnos. Cierra, Padre, todas estas puertas. Cerramos todo esto en nuestras vidas. Padre, que nuestras palabras, nuestras bocas se llenen de palabras, Padre, de bendición. Palabras que contengan, Padre, tu testimonio, que contengan tu testimonio, Yeshua, que contengan el testimonio de la obra de tu sangre contra el testimonio de la obra de tu sangre contra Hasatán, que contengan, Padre, el poder de tu nombre. Bendito eres tú, Adonai Yeshua, por este camino de ascenso, por esta nueva oportunidad que tú nos das para ascender en nuestra vida espiritual. En este tiempo, Padre, nuestra ascensión es hasta encontrarnos con espiritual. En este tiempo, Padre, nuestra ascensión es hasta encontrarnos contigo en los aires. Por ahora, Yeshua, es nuestro trabajo, es nuestra obra a la cual tú nos has llamado. Padre, nos levantamos de nuestro camino, de nuestra condición. Padre, mira, levanta a nuestros hermanos por este derecho de tu victoria. Padre, por la victoria que tú nos diste. Padre, por esta victoria que es nuestra por derecho tuyo. Padre, mira a todos aquellos que están prisioneros. Padre, prisioneros físicos, prisioneros del pecado, prisioneros de las enfermedades. Yeshua, trae tu libertad. Tú nos liberaste. Tú dijiste que tú eres nuestro libertador. Padre, aquellos que están enfermos, pasando dificultades de todo tipo, Padre, todo tipo de obra del maligno, todo tipo de enfermedad de nuestro sanador. Tú eres nuestro médico. Opera, médico divino, tu sanidad en todas estas personas. Padre, todos aquellos que están esperando un milagro, una obra poderosa en sus vidas. Hazla, Yeshua, hazla por tu palabra. Aquellos que están esperando mento, Padre, en este día, para ellos, para sus hijos, para sus familias. Tú eres nuestro proveedor. Provee, Yeshua. Provee, tú tienes el poder, porque todo es tuyo, Yeshua. Aquellos que están en problemas, ahí en sus hogares, en sus familias, con sus hijos, trae tu arreglo, shalom, trae tu paz.
a los diferentes asuntos. Mis hermanos, comiencen a luchar por esto. Comiencen a luchar. Péguense al Ruach, que el Ruach se pega a la palabra. En la palabra, mis hermanos, tenemos el poder. Lo que digas con tu boca, que nuestras bocas, Padre, estén llenos de versos de la palabra que proclaman victoria siempre, porque lo que decimos con nuestra boca, eso es. Amén, aleluya. Eso es, amén. Toda rabá, Baruch. אל תירא ישראל ואל תפחד, כי אתה אף פעם לא לבד. בין שמיים אל יחיד ומיוחד, שומר עלינו מכל רע לעד. שומר עלינו בלילה וביום, שומר עלינו בכל זמן ובכל מקום, ביבשה, באוויר וגם בים, הוא מגן עלינו מכולם. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר עליך מכל רע. אל תירא ישראל, אל תירא, יענך השם ביום צרה. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר עליך מכל רע. אל תירא ישראל, אל תירא, יענך השם ביום צרה. אתה עם סגולה וגוי קדוש, השם הטוב את עמו הוא לא יטוש, מגן עלינו מכף רגל ועד ראש. על אבותינו שמרו במדבר, על אויביהם ושונאיהם תמיד גבר. היי לגדול, לגיבור והנורא, הוא פודה אותנו מצרה. אל תירא ישראל, אל תירא, השם שומר השם